Buenos días, profesor. Buenos días, chicos. Buenos días, buenos días. Bien, chicos. Tengan todos muy buenos días. Iniciamos la octava unidad y la vamos a hacer con el estudio del sistema endocrino. ¿Ok? Bien. La ciencia encargada del estudio de las glándulas se denomina endocrinología. ¿Anotamos? Saquen sus cuadernos, sus hojas y anoten lo básico, los puntos más importantes para el oral al finalizar la clase. Entonces anotamos. La endocrinología es la ciencia encargada del estudio de las glándulas. No olvidemos que las glándulas secretan hormonas y las hormonas son mensajeros químicos, digámoslo así, ¿no? Mensajeros químicos de reacción más lenta que el sistema nervioso, lógicamente, ¿no? De reacción más lenta, pero de suma importancia, puesto que regula las funciones vegetativas, no olvidemos, o sea, el metabolismo alimenticio, el crecimiento y la reproducción. No olvidemos eso, ¿ya? Entonces, las hormonas regulan, ¿no? Regulan el metabolismo alimenticio, el crecimiento y la reproducción. Bien, muy bien. Entonces, mucho cuidado con eso. Bien. Acá tenemos varias de ellas que van a ser objeto de estudio, ¿no? El hipotálamo, la glándula pineal o timo, la glándula hipófisis, el tiroides, paratiroides, las cápsulas suprarrenales, las glándulas sexuales, el páncreas endocrino, que también vamos a estudiar. ¿Mm? Bien. A ver, entonces, veamos esto, ¿ya? A ver. Entonces, vuelvo a repetir, las hormonas son órganos que secretan, las glándulas, perdón, son órganos que secretan hormonas. Y las hormonas son sustancias químicas que por vía sanguínea van a regular determinadas funciones orgánicas. Bien, veamos entonces la primera diapositiva.
sistema endocrino que estamos observando. ¿Ok? Ahí está, ¿ven? Justo la endocrinología, rama de la biología encargada del estudio de las glándulas de secreción interna. Las glándulas endocrinas son órganos que producen sustancias llamadas hormonas. Muy bien, mucho cuidado con esto, con las clases de glándulas. Hay tres tipos de glándulas, ¿no? Las glándulas endocrinas son aquellas que vierten su producto de secreción por medio de un conducto directamente a la sangre. Por ejemplo, el tiroides, la hipófisis, el timo, son glándulas endocrinas, ¿no? Ellas secretan hormonas, las cuales van a vertirlas directamente a la sangre. Endo es dentro, ¿no? O sea, directo a la sangre, internamente a la sangre. Endocrina, no olvidemos eso, ¿ya? Las glándulas exo. Exo es fuera. O sea, eliminan su producto de secreción fuera, ¿no? Al exterior. Por ejemplo, las glándulas salivales, ¿no? Se secreta saliva, es indispensable pues, para formar el bolo alimenticio en la boca, ¿no? Las glándulas salivales, como las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, son las que secretan la saliva, como verán, fuera, son exo. Las glándulas lacrimales, también las lágrimas, son glándulas exocrinas. Las glándulas sudoríparas, no sudor, elaboran sudor, exocrinas. ¿Ya? No te olvides entonces las glándulas exocrinas. Eliminan su producto de secreción al exterior. Salivales, sudoríparas, ¿ya? Las glándulas lacrimales, etc. Y por último, las glándulas mixtas. Las glándulas mixtas tienen función endocrina y exocrina, las dos a la vez. No olvidemos, mixtas, las dos a la vez. Por ejemplo, el páncreas. El páncreas, las glándulas sexuales, son glándulas mixtas. Por ejemplo, el páncreas, internamente, la parte endocrina, lo hacen a través de la hormona insulina, ¿no es cierto? No olvidemos que el páncreas secreta insulina, una hormona muy importante porque controla el nivel de azúcar en la sangre. Ya chicos, la insulina, no olvides, controla el nivel de azúcar en la sangre. Y externamente lo hace a través del jugo pancreático, ¿no? Que saca el páncreas, elabora el jugo pancreático y es eliminado por el conducto pancreático al duodeno, ¿no? Para la digestión. No olvidemos que el jugo pancreático contiene gran cantidad de fermentos o enzimas que actúan sobre los diversos alimentos, ¿no? Carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿ya? No olvidemos eso, el jugo pancreático. Las glándulas sexuales igualmente son glándulas mixtas, ¿no? En el varón, por ejemplo, la glándula es el escroto, son los testículos, ¿cierto? Los testículos son mixtos. ¿Por qué? Porque secretan testosterona directamente a la sangre y eliminan al exterior el líquido espermático, ¿cierto? Espermatozoide. Igualmente que la mujer, ¿cierto? La glándula en la mujer son los ovarios, los que eliminan al exterior los óvulos maduros para la reproducción. ¿Ok, chicos? Ahí están las glándulas salivales. Miren, acá están las parótidas, las submaxilares y las sublinguales, ¿no? Glándulas exocrinas. Esta es la hipófisis, ¿no? O pituitaria, llamada la glándula maestra, porque controla el funcionamiento de todas las glándulas de tu cuerpo. ¿Ves? Hipófisis. Ve acá está. Se ubica en la base del cerebro, ¿no? En la silla turca del senoides, está ubicada esta glándula maestra tan importante en la vida
en la vida humana, llamada hipófisis. Es una glándula de secreción interna, o sea, endocrina, solamente endocrina. Y este es el páncreas que les mencionamos, una glándula mixta, ¿no? ¿Y chicos? Creo que está claro. Glándulas exocrinas, endocrinas y glándulas mixtas. ¿Bien? ¿Todo claro está ahí, no es cierto? A ver, a mí. Bien, pasamos. Nos vamos por acá. Hormonas, ¿no? Les dije que las hormonas son mensajeros químicos de reacción más lenta. Dice, algunas de las funciones de las hormonas son, a ver, regulan la actividad de un órgano determinado. Regular la actividad de un órgano. Son efectivas en pequeñas cantidades y actúan en órganos específicos llamados órganos blancos. Mucho cuidado con eso. ¿Ok? Bien, bien, entonces, esta célula diana, por ejemplo, ¿no? Digamos que esta es una célula secretora, ¿no? Que secreta hormonas de una glándula, puede ser cualquier glándula, ¿no? A ver, esta es la parte endocrina. Miren cómo, ¿no? Se elaboran hormonas, las células de la glándula elabora hormonas, vean que son ingresadas a la sangre. ¿Ve cómo ingresan a la sangre dichas hormonas? Se desplazan, ¿no? El vaso sanguíneo la desplaza y la lleva ¿hacia dónde? Hacia un órgano blanco, ¿ven? Actúan en órganos blancos específicos. Va a actuar sobre este órgano blanco que va a tener estos receptores de dicha hormona. ¿Ven? Estos son los receptores de las hormonas que están secretando esta célula, lógicamente, ¿no? Esta célula secretora. ¿Ve? Es la forma endocrina, cómo se desplaza las hormonas a través de los vasos sanguíneos hacia las células u órganos blancos que contienen los receptores de dicha hormona. ¿Ve? Ahí están los receptores, contienen los receptores. ¿Ve? Está bien claro este ejemplo. Ahí igualmente acá, ¿no? Células, órganos blancos, este es el receptor, ¿ve? ¿Ve? Ahí está la célula endocrina, elabora dichas hormonas, ahí están las hormonas, torrentes sanguíneos son llevados por la sangre, estas son células blancas, o sea, órganos blancos, ¿eh? Y ellas contienen los receptores para dicha hormona. Claramente ve cómo toman los receptores. Toman las hormonas a través de los receptores. U órganos blancos. Actúan en órganos blancos, en órganos específicos, ¿no? Son órganos específicos llamados órganos blancos o células blancos, que es igual. Es igual. Chicos, muy bien. Miren bien las características, algunas actividades o funciones de las hormonas. ¿Ah? Pequeñas, son efectivas en pequeñísima cantidad. Actúan en órganos específicos llamados órganos blancos. Muy bien. Naturaleza química de las hormonas más comunes. O sea, las hormonas derivan, ¿no? De polipéptidos, pueden derivar de proteínas, de aminas o de esteroides, ¿no? Digamos, la oxitocina, la hormona antidiurética, la insulina, son hormonas de naturaleza polipéptica. De las que derivan de las proteínas, igualmente, la prolactina, ¿no? La FSH, hormona luteína, la hormona adrenocorticotrófica, están en siglas, ¿no? La folículo estimulante, siglas en inglés, las siglas están en inglés, ¿no? La hormona folículo estimulante, la hormona luteína, la hormona adrenocorticotrófica, etcétera, ¿no? La prolactina. Entonces, son la naturaleza química de algunas de ellas. Las que derivan de las aminas, derivado de aminoácidos, dice, la adrenalina, la noradrenalina y la tiroxina.
derivan de las aminas. Las hormonas esteroideas o esteroides, como el estrógeno, la progesterona, estrógenos, progesterona son hormonas sexuales femeninas, ¿no? La testosterona, ¿no?, es una hormona masculina. La cortisona, aldosteronas, una serie de hormonas son esteroides, ¿no? Derivan de los esteroides, derivados de lípidos, entre paréntesis, ¿no? Entonces tenemos polipéptidos, la oxitocina, antidiurética, la insulina, la más clásica. Las proteínas, como la prolactina. Las aminas, como adrenalina, noradrenalina y tiroxina. Y esteroides, estrógeno, progesterona, cortisonas, etc. Muy bien. Dice, para el estudio de cada una de estas glándulas del sistema endocrino, consideraremos tres cosas. Sus generalidades, ¿sí?, o sea, la situación de la hormona, situación, tamaño y estudio anatómico. Consecuencias de su extirpación y de su hipofunción. O sea, consecuencias de su extirpación. ¿Qué consecuencias trae consigo la extirpación de una hormona? ¿Cierto? Eso. Consecuencias de su hipofunción. Hipo es cuando hay poca secreción hormonal. Hipo es baja. Poco, baja secreción. Hiper es alta secreción. Entonces, consecuencia de su extirpación total o de su hipofunción o hiperfunción. Y por último, la función de la hormona u hormonas que segregan, la función de cada una de ellas, ¿no? Entonces, generalidades, consecuencias y función. Conforme vayamos avanzando en endocrinología, vamos a ir viendo pues las diversas enfermedades que se producen gracias a lo que les he dicho, ¿no es cierto? Muy bien, pasamos acá. A ver. Vamos a empezar con la primera, el tiroides, chicos. La primera hormona a estudiar. Miramos bien. Y empezamos con el tiroides. A ver, el tiroides es una glándula impar, ¿ya? De unos 3 centímetros de altura, situada en la parte anterior del cuello, o sea, por delante de la laringe. Como ven ustedes acá, este es el tiroides, mírenlo. Está delante de la laringe y principio de la tráquea, cuando recién se inicia la tráquea, ¿no? ¿Ven? Este es el tiroides. Se compone de 2 lóbulos, ¿ven?, simétricos. Este es uno y este es el otro. ¿Ven? 2 lóbulos simétricos y de un istmo que los une. Este istmo que los une es el istmo, y esta es una pirámide filiforme, ¿ves? Alargada, filiforme, llamada pirámide de Laluet. ¿Está? Pirámide de Laluet. Miren, este es el cartílago tiroides o manzana de Adán que le decimos, ¿no es cierto? Si ustedes van más abajo, en la parte más inferior, van a tocar con su dedo claramente esta glándula. ¿Ya? Ahí está el lóbulo derecho. Bien, lóbulo derecho, el lóbulo izquierdo. Este es el istmo que une los 2 lóbulos, el derecho y el izquierdo. Y este es el lóbulo piramidal o pirámide de Laluet, que digo yo. ¿Ya? Pirámide de Laluet. Ahí está la tráquea, esta es la glándula tiroides. Mucho cuidado, ¿ya? Estoy tocando. Efecto de su extirpación y su atrofia. A ver, cuando es extraída esta tiroides, ¿qué sucede? La extirpación de esta glándula, atrofia o insuficiencia tiroidea, o sea, la poca secreción glandular, insuficiencia tiroidea, determina un conjunto de síntomas conocidos con el nombre de mixedema. No olvidemos eso, ¿ya?
un conjunto de síntomas conocidos con el nombre de mixedema. A ver, veamos ahora. Los que son, dice, signos periféricos. A ver, veamos acá el mixedema. Signos periféricos y trastornos orgánicos. Estado psíquico. Veamos. Repito entonces. Signos periféricos, trastornos orgánicos y estado psíquico. Miren las consecuencias del mixedema, o sea, de la ablación de la hipófisis, del tiroides. El mixedema en el niño, por ejemplo, ¿cierto? Hay trastornos originando el enanismo mixedematoso. Miren acá, este es un típico en el niño, llamado enanismo mixedematoso. El cretinismo, ¿no? Lo vimos entonces, el enanismo mixedematoso. Cuando le dije acá, miren por ejemplo, acá. El nombre de mixedema, estos son signos periféricos, o sea, el tejido subcutáneo, repito, el tejido subcutáneo, la piel, se impregna de grasa, ¿no? La piel, especialmente de la cara, ¿no verán? Y de las manos, se seca y se vuelve áspera y arrugada, ¿no? Se arruga, ¿ve? De la mano se vuelve áspera y arrugada, pierde su, digamos, su brillantez, ¿ya? El pelo cae con facilidad. Cuando digo trastornos orgánicos, me refiero, en cuanto a trastornos orgánicos, hay un retardo del pulso, descenso de la temperatura y disminución del tono muscular, ¿no? Disminución del tono muscular. Estado psíquico. Hay pereza, apatía, disminución de la actividad intelectual, por ejemplo, depresión nerviosa, etc. Todos estos síntomas revelan, pues, una gran debilidad general. ¿Ok? El mixedema del niño, entonces, a los síntomas, el mixedema en el niño, a todos estos síntomas que hemos mencionado, ¿no? Hay trastornos originando el enanismo, repito, mixedematoso, y paralelamente el cretinismo o idiotez. Mucho cuidado. La administración de tiroxina, que es una hormona rica en yodo, corrige rápidamente estos trastornos, haciendo desaparecer los síntomas de la insuficiencia tiroidea. ¿Ok? Eso es lo más importante en cuanto, pues, a esta glándula, ¿no? De suma importancia, que es el tiroides. El tiroides, chicos. Bien. Creo que ya sería, a ver, acá tenemos algo más, vamos a ver. ¿Qué es el bocio? A ver, el bocio se debe a la hipertrofia del cuerpo del tiroides. Mucho cuidado. El bocio, ¿cierto? Se debe a la hipertrofia del cuerpo del tiroides, ¿no? Es la enfermedad que produce, ¿no? La hipertrofia del cuerpo del tiroides produce una enfermedad llamada bocio, ¿no? Dice, puede causar, este bocio puede causar, este es un bocio, miren, ve, hipertrofia, o sea, el crecimiento desmesurado de la glándula tiroides, ¿ve? Como el cuello, como se ha hinchado, es un bocio. Y puede causar la enfermedad de Basedou. Miren, esta es la enfermedad de Basedou, típicos, los signos típicos de la enfermedad de Basedou. Miren bien. Miren cómo es la exageración de su actividad, o sea, la enfermedad de Basedou se caracteriza porque la glándula secreta mucha hormona.
hay una exageración de su actividad. Entre paréntesis le pongo hipersecreción, ¿no? A esta también se le llama el bocio exoftálmico. Exo, fuera. Los ojos parecen salirse de las órbitas, ¿ves? Ojos saltones. Por eso son características clásicas del bocio exoftálmico. ¿Ya? Pues el bocio es la hipertrofia del cuerpo del tiroides. O sea, un crecimiento exagerado del tiroides produce el bocio, que puede causar esta enfermedad, la enfermedad de Basedow, que se caracteriza por la exageración. Esta se caracteriza por la exageración de su actividad, o sea, de la exageración de la actividad de la glándula del tiroides, ¿no? Llamada hipersecreción. Ahí está el bocio exoftálmico. Clarito se ve. ¿Cuáles son las hormonas que secreta el tiroides? Ojo con esto. La tiroides produce dos hormonas. La triiodotironina o T3 y la tiroxina o T4. ¿Ya? Ambas están involucradas en el crecimiento y el mantenimiento de la mayor parte de funciones corporales y también en la regulación del metabolismo. No olvides, chicos. ¿Ok? Mucho cuidado con la función del tiroides, ¿ya? Están involucradas en el crecimiento del niño y el mantenimiento del metabolismo. A ver, un momentito. En el crecimiento y el mantenimiento de la mayor parte de funciones, mantenimiento de la mayor parte de funciones y en la regulación del metabolismo. No te olvides, chicos, influye también repito nuevamente, sobre el crecimiento, sobre el desarrollo del sistema nervioso y de la inteligencia, ¿no? Obrando como estimulante del metabolismo, repito, ¿no? El metabolismo oxidativo del organismo. Esta hormona ha sido comparada como el fuelle, ¿no? Que activa las combustiones del organismo. Es muy importante, ¿cierto? Muy bien. Bien, chicos. Acá creo que hasta acá hay la hormona, el tiroides. Bien. Entonces, eso sería, creo, todo ya en cuanto a tiroides. Chicos. Muy bien. A ver qué más viene por acá. Bien. Esta es la segunda glándula, el paratiroides. Bien, miren bien el paratiroides. Algunas generalidades. Son glándulas también, al igual que el tiroides, son glándulas endocrinas, ¿ya? Situadas detrás del tiroides, ¿no? En la parte posterior, o sea, en la parte de atrás del tiroides. Son 4 pequeñas glándulas, ¿no? Situadas en la cara posterior del tiroides. La extirpación de estas glándulas determina una hiperexcitabilidad nerviosa y muscular que provoca la llamada tetania paratiroidea. Mira, ves, esta es la tetania. Mira. Esta es una típica tetania paratiroidea, ¿no? Las convulsiones espasmódicas de los músculos, ¿ves? Cómo se arquea la persona. ¿Mm? La mano, el deformamiento de la mano, vean. Entonces,
La extirpación de esta glándula determina, pues, una hiperexcitabilidad, ¿no? Hiperexcitabilidad nerviosa y muscular, provocando esta es la enfermedad, la tetania paratiroidea. No te olvides, la extirpación del paratiroides va a provocar la tetania paratiroidea. Estas son las consecuencias de la enfermedad, de la tetania, ¿no? El brazo, el antebrazo, la mano en gota, así. Y chicos, miramos eso entonces, observen bien, el paratiroides. Las contracciones musculares espasmódicas, vean, en forma de ataques, como unos ataques convulsivos, acompañados de elevada temperatura, aceleración del pulso, movimientos respiratorios acelerados, y hay veces sobreviene la muerte por asfixia, ¿no? Debido a un espasmo de la glotis, por ejemplo, ¿no? Un análisis de la sangre de estos tetánicos va a revelar, ¿qué va a revelar un análisis de sangre de estos tetánicos? Va a revelar que en el plasma de la sangre se han producido, por ejemplo, una disminución de calcio, ¿no? O sea, una hipocalcemia. No te olvides, cuando hay disminución de una hormona, el prefijo es hipo. Si hay disminución del calcio, se denomina hipocalcemia. Y si hay un aumento, hipercalcemia. No olvides eso, muy importante. Entonces, en los tetánicos, un análisis del plasma sanguíneo revela que hay una hipocalcemia. A la vez, ha aumentado la proporción de fósforo. ¿Cómo se llamará? Hiperfosforemia. ¿Cierto? Hiperfosforemia. Con un aumento es hiper. Si es fósforo, fosforemia. ¿Ya? Por otra parte, pues la hipersecreción del parotiroides, la hipersecreción de la hormona va a producir una intensa desmineralización de todo el esqueleto. O sea que la sangre va a perder minerales. Y el calcio, por ejemplo, el calcio pasa a la sangre, ¿no? El calcio óseo pasa a la sangre. Se denominará hipercalcemia. Hipercalcemia, ¿cierto? Muy bien. Es el parotiroide. ¿Ves? Acá está claramente lo que les acabo de mencionar. Un análisis de sangre de estos tetánicos nos revela que en el plasma se han producido las siguientes anomalías. La primera de ellas, había una disminución del calcio, hipocalcemia, ¿eh? Disminución. Ha aumentado la proporción del fósforo, hiperfosforemia. Y la hipersecreción de las paratiroides, o sea, el exceso de su hormona, la hipersecreción de las paratiroides, produce desmineralización de todo el esqueleto. O sea, el esqueleto, los huesos pierden minerales, entre ellos el calcio, por ejemplo. El calcio óseo pasa a la sangre, se denomina hipercalcemia. ¿Sí? Y por último, la función de su hormona. La función de la hormona del paratiroides es la paratormona. La hormona, entonces, que secreta el paratiroides se llama paratormona. Preside el metabolismo, o sea, controla, preside el metabolismo del calcio y el fósforo. Miren bien, ¿ya? Preside o controla el metabolismo del calcio y del fósforo y regula la proporción de estos elementos en el plasma sanguíneo, ¿no? La parte líquida de la sangre. Ustedes saben que el plasma es la parte líquida de la sangre. No olvidemos que la sangre está conformada
por plasma, un 55%, glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas. Bueno, entonces no olvidemos eso. La paratormona preside el metabolismo del calcio y el fósforo y regula la proporción de estos elementos en el plasma. En el plasma. Chicos, bien. Veamos bien entonces. Ya hemos visto entonces parotiroides, generalidades, efecto de su extirpación, ¿no? Hemos visto bien, ahí está. Generalidades, glándulas endocrinas situadas, la extirpación que determina la cetania paratiroidea, ¿no? El análisis tetánico que ha revelado las siguientes anomalías. Análisis del plasma sanguíneo revela la anomalía. Profesor. Y función de su hormona, la paratormona, que preside el metabolismo del calcio y fósforo y regula la proporción de sus elementos en el plasma. Bien, chicos, creo que hasta acá, ¿no? Ya estamos, ya hemos terminado, culminado con dos glándulas, que son el tiroides y el paratiroides. Bien. Profesor. ¿Sí? Mi compañero Sergio dice si le podría aceptar Sí, porque se ha ido al internet. Ya lo hice entrar. Ok, gracias. Ya, chicos. Ya, chicos, ya. Miren bien, traten de venir temprano. Traten de venir temprano, chicos. No se tarden, porque si no van a perder la clase y después para el oral no van a poder participar porque no tienen apuntes. Tienen que anotar el tema para que puedan participar, ¿ya? Vengan temprano. Bien, acá nos vamos a quedar 10 minutos, 10 minutitos de un break y regresamos. Ya regresen rápido, pues chicos, no se demoren mucho. Muy bien, chicos.